Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres y nos estés viendo en este día. Estamos en el primer programa, primer espacio de vida, iglesia y sociedad en el año 2023. Un año que está iniciando y en el que esperamos que la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en su cotidianidad y en sus grandes proyectos. Yo quisiera conversar en los minutos que me toca estar frente a ustedes y que nos confieren la gentileza de escucharnos y vernos a través de este espacio. Hablar un poquito, si el 2023 fuera un año de tensión, si fuera un año angustioso, ¿cómo deberíamos nosotros enfrentarlo? ¿Cómo debería la sociedad en sentido general y de manera muy particular la sociedad dominicana enfrentar el 2023 si este no fuera el año venturoso que todos quisiéramos? En Proverbios capítulo 14, verso 30, en la nueva versión internacional, dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Y quizás eso es lo que nosotros necesitamos, tener un corazón tranquilo, tener una mente tranquila, libre de todas las emociones que nos hacen daño, que nos enferman y que nos impiden ser y vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. El mundo tiene muchas cosas por las cuales nos inquietamos, por las cuales perdemos la calma. Y yo justamente lo que quiero es invitarte a que revisemos eso. Nosotros necesitamos al menos 3 tipos de paz que es obligatorio que nosotros la busquemos, la construyamos. Una es primero la paz espiritual. Cuando la primera pareja desobedece a Dios en el jardín, se da una ruptura de la relación espiritual, de esa relación entre Dios y el hombre, que genera una intranquilidad espiritual, una falta de paz, y nosotros necesitamos volver a restablecer la paz con Dios. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo dice que como resultado de la muerte de Cristo, nosotros tenemos paz para con Dios. No dice vamos a tener, tendremos como una acción del futuro, lo dice en el presente. Tenemos paz para con Dios. Tú necesitas la paz espiritual. Yo necesito la paz espiritual. Todos nosotros necesitamos trabajar de manera ardua por la paz espiritual. Tenemos que ser pacificadores, constructores de la paz con Dios. Nosotros mismos y tratar de que otros alcancen también esa paz que solo Dios puede dar en Jesucristo. La segunda paz que nosotros necesitamos es la paz emocional. Nosotros necesitamos restablecer el orden emocional interno, nosotros volver a poner en orden nuestras ideas, volver a poner en orden nuestras emociones de tal manera que internamente nosotros estemos en paz con nosotros mismos y eso nos permitirá a nosotros poder restablecer la relación en otro nivel. Pablo igual en Colosenses capítulo 3, verso 15, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos.
Fíjate. Es decir, que la paz gobierne, que la paz sea el árbitro en tu mente, en tu corazón. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros necesitamos que el referee, quien ponga el orden en el juego de tu vida internamente en ti, es Jesucristo. Que esa paz que solo Él puede dar, nosotros la alcancemos. Y Él dice, sean agradecidos. ¿Por qué termina ese verso con esa coletilla que parecería innecesario? Justamente porque cuando somos agradecidos, nosotros aprendemos a estar contentos con lo poco o lo mucho que tenemos. Y cuando nosotros nos damos cuenta, como dice Pablo en Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bien espiritual. Nos damos cuenta que no hay nada que tú tienes, que yo tenga, que no sea dado por Dios. En ese momento que nosotros llegamos a ese convencimiento, que nosotros llegamos a ese reconocimiento de esa realidad, entonces nosotros agradecemos. Y eso es justamente lo que Pablo dice, sean agradecidos. Sean agradecidos, aprendan a dar gracia en la coyuntura en la que pudieran estar, de tal manera que no estén anhelando aquellas cosas que no son alcanzables, despreciando lo que tienes delante. Y la tercera paz que nosotros debemos trabajar en la construcción es la paz relacional. La paz en el horizonte, la paz que tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Fíjate, si es posible, es decir, hay un momento determinado que tú te esforzarás por mantener una buena relación con alguien, pero ese alguien no está interesado en mantener la paz contigo e intentará crear situaciones enojosas siempre. Si no es posible, pero si es posible, si depende de ti que las relaciones sean armoniosas, Pablo dice, estén en paz con todos. Si depende de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Y ese esfuerzo por construir la paz en las relaciones, no importa el orden familiar, laboral, en cualquiera de los espacios donde tú estés, necesitamos tener paz con nuestros hermanos. Necesitamos estar en paz con nuestros hermanos, de tal manera que la tranquilidad tuya y la tranquilidad de él sea un esfuerzo trabajado entre los tres. Cuando tú logras entonces trabajar la paz espiritual, la paz emocional, la paz relacional, significa que tú estás en paz con Dios, está en paz contigo mismo, es decir, te acepta tal como Dios te hizo, con virtudes y defectos, trabaja los defectos de tal manera que se aminoren, pero fortalece los que son tus destrezas, tus habilidades dadas por Dios y camina hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y en ese esfuerzo te das cuenta que hay otros que están viviendo la misma situación que tú, que están caminando, que necesitan de tu apoyo, que tú necesitas del apoyo de ellos, y ese esfuerzo conjunto nos garantiza a nosotros, dependiendo de cada uno, que la paz entre nuestros hermanos se va a dar. Si el 2023 fuera un año difícil, tú tienes ahora la responsabilidad de trabajar esa paz, porque tú necesitas, primero, entender la paz de Dios. ¿Cómo funciona la paz de Dios? ¿De qué características, cuáles son las señales que identifican la paz de Dios? El Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 14, verso 27, diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy.
yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús está hablando con sus discípulos y le estás diciendo, yo le garantizo a ustedes que eso que ustedes están necesitando, la paz, la tranquilidad, yo se la doy. Ahora, yo no se la doy como la da el mundo. Y Jesús hace la diferencia porque la paz que el mundo nos da es pasajera, es momentánea. Nosotros no tenemos paz continua. Es como si fueran altos y bajos. En un momento tu hermano está alta y otro momento por el suelo. Él sabe que eso es lo que los hombres producen. Tú puedes producir, estar ansioso, ansiosa por conseguir un trabajo. Y crees que cuando consigas ese trabajo va a ser el momento de la felicidad plena y a partir de ese momento tú vas a ser feliz para siempre. Una vez consigues el trabajo, comienzas a ver las intríngulas del mismo, comienzas a darte cuenta del alcance del trabajo y comienzas a darte cuenta que ahora tu vida no es tan libre como era antes, que ahora tú tienes que estar 12, 13 horas dedicado a un trabajo cuando antes tú pensabas en 8 horas y ahora te das cuenta que son 2. Tienes el trabajo que querías, pero ahora no tienes el tiempo que necesitas. Ahora te das cuenta que no puedes llamar a tu mamá, no puedes visitar a tus padres con la misma frecuencia con que lo hacías antes. No puedes ir al cine, no puedes estar en todos los servicios de la iglesia, no puedes estar en el cumpleaños del sobrino, no puedes estar en el cumpleaños de la abuela, porque ahora tú tienes trabajo y sueles estar muy metido en la oficina o teniendo que carretear en todo el país o fuera del país para poder atender ese gran trabajo, ese buen trabajo por el que habías estado anhelando. La paz que el mundo nos da es parcial. Tú sientes que cuando conozca a esa persona a la que tú llamas tu media naranja, tú vas a completar tu vida y tú vas a ser feliz. Y efectivamente, puedes ser muy feliz con la pareja que consigas y te cases. Y yo creo que Dios nos bendice con las parejas que tenemos. Pero comienzan las dificultades y te das cuenta que esa paz no es duradera, tiene sus altos y bajos. Porque el mundo nos da la paz de manera parcial. El hecho de que dos países en guerra se pongan de acuerdo no significa que la guerra va a terminar y no van a volver a pelear para siempre. Eso no, la latente va a estar ahí permanentemente. Muchas veces termina una guerra e inmediatamente comienza la otra, porque la paz que el mundo da es parcial, no es total. Tú necesitas entender que la paz que Dios da es una paz para siempre, porque no está determinada por los azares de la vida, no está determinada por las cosas que tú logres, sino por lo que Él hizo por ti. Tú necesitas entender la paz que ofrece Dios, pero también necesitas entender que hay que obedecer los principios de Dios. Y es la parte en la que nosotros solemos no estar tan de acuerdo. Queremos la paz y agradecemos que Él nos está ofertando una paz diferente a la que el mundo da, pero no estamos dispuestos a obedecer los principios a través del cual esa paz se logra. Salmo 119, verso 165 dice: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Fíjate, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. El disfrute del bienestar, de la paz que anhelamos, está relacionada con la obediencia a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos un mundo que anhela quitarse de encima la presión moral de la obediencia a Dios. Todos queremos vivir nuestra vida de manera libre, sin tropezaderos, de tal manera que nosotros podamos hacer con nuestras vidas lo que nosotros querramos. Pero
las consecuencias de vivir una vida desordenada, las consecuencias de vivir una vida de acuerdo a mis propios parámetros morales, tienen su consecuencia. No va a gozar de un gran bienestar si no estás dispuesto a obedecer los principios de Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros obtener la paz. Cuando tú logras entender la diferencia de la paz que Cristo ofrece, cuando tú logras entender que vivir el bienestar y la paz que Dios ofrece tiene que ver con el cumplimiento de sus principios, entonces nosotros comenzamos a dar los pasos en esa dirección. Ahora bien, hay algo que nosotros necesitamos y es Buenas Nuevas que tiene algo el muy perdón especial, que y es Dios que nos en todo lo que ofreció haga, en la cruz, en cualquiera de los nosotros ministerios, tenemos que sea de aceptar el los perdón de hombres, Dios. de las mujeres, sea de la El congregación sentimiento de completa, sea culpa de niños, y siempre el tiene que creer haber que alabanza. nosotros por nuestros propios medios Siempre tiene que podemos haber cubrir adoración. nuestras Buenas Nuevas fallas espirituales, ha nuestras conocido, fallas morales, porque lo sé sin dentro y la fuera de la presencia iglesia, de aunque un tengo Dios pocos años, perdonador pero sé que que ha Buenas Nuevas tomado la conocido por su delantera en favor alabanza, de nosotros, es por su un error adoración. que nos Y en este desgasta lugar vamos a levantar y hace altar de de adoración, nosotros altar de y hace de alabanza. nuestras vidas vidas Y sé que no miserables. seremos nosotros solos, El profeta sino Miqueas en el capítulo cada 7, uno de verso los 18 integrantes de dice: Buenas Nuevas, ¿qué dentro Dios del hay país, como fuera tú? del Se país, pregunta él, en el otro que lado perdone la del mar, maldad y ¿verdad? pase En por otros, alto el otros delito del continentes, remanente de su se unirán pueblo. con nosotros No cada vez siempre que estará levantemos airado, un altar de adoración, porque tu mayor y placer es vamos a tener perdonar. devocionales, Ese es el y en esos mayor devocionales placer vamos a de tener Dios, palabra, pero según también el vamos a profeta cantar, Miqueas. vamos a adorar al Perdonar. Señor, No va a de que permanecer estamos airado. dispuestos. Él ha Hemos hecho vivido un de trabajo espalda a Dios, excelente para poder pero tener en este Cristo lanzamiento, nosotros hemos algo que tenido la los que oportunidad están del otro de lado no se dan cuenta, restablecer pero ha la sido un relación con arduo Él. trabajo de Cuando meses nosotros de inversión, aceptamos de excelencia, que nuestras para que fallas el solo día de pueden hoy ser y cubiertas de hoy en por un adelante Dios todo amoroso y salga perdonador, y como debe nosotros ser en el no reino de Dios, intentamos pagar por nuestra con la propia mayor culpa, excelencia. sino que nos abandonamos en las manos de nuestro Señor y aceptamos el perdón que Él nos ofrece. Ese perdón que Él nos ofrece es la garantía de nosotros llegar a obtener la paz. Porque por más esfuerzo que hagamos, por más sentimiento de culpa que tengamos, por más perfeccionista que seamos e intentemos resolver las cosas por nuestros propios medios, nos vamos a dar cuenta que tenemos que recurrir a la oferta de perdón que Dios nos da. De lo contrario, viviremos siempre amargados, sabiendo que no Y ya hemos tiene algo podido más aún, limpiar pastor, que hace de un año para acá, nuestras un poquito más, manchas ya es un pecaminosas. milagro viviente. Lo próximo es que tú y yo tenemos que concentrarnos en la presencia del Señor. Lo hemos dicho en otra ocasión. Dios está ahí. Dios está presente. Amén. Él no está Espíritu callado. mío del poder. Isaías 26:3 lo dice claramente. Al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Si Y más tú entregado. confías, si a partir de este momento tú descansas tu confianza en Dios, Él te guardará en perfecta paz si tú confías en Él. Amén. No como el mundo la da, parcial, no, perfecta paz. En Cristo tenemos garantizada paz espiritual, paz emocional y paz relacional. Eso es perfecta paz. Si logramos confiar Amén. en Él. Si el año 2023 llegara a ser Que un año creo, hasta difícil, ahora, muy pocas iglesias la están haciendo. recuerda esto. Pero el Señor la Dios es colocó en nuestro nuestra amparo, iglesia es nuestra desde el primer fortaleza, momento, entonces los nuestra hermanos, como ayuda no la segura conocen, como no la en han escuchado en la radio ni momentos nada, de de una vez se angustia. me acercan, Elías, y esa adoración Cuando la es una última situación que sea de nuestro angustiosa, cuando querido los Marcos días Witt, estén pero nuestra complicando, iglesia ya la conoce. Nuestra iglesia se recuerda convirtió claramente en un himno. que en medio de la angustia tú puedes clamar y Él estará presente para ti. Y en Salmo 46, verso 10, dice: quédense quietos,
reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Pero fíjate, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos. Hay un momento determinado que tú y yo tenemos que quedarnos tranquilos, aguantarnos ahí, no dejar que la ansiedad nos lleve a cometer locura y hacer cosas que lo hacen que embarran más la situación. Quédense quietos, esperen, yo soy Jehová, dice él. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que ser y estar dispuestos a entrar. Si el 2023 fuera un año que comienza a no dar señales de que será el año que tú pensaste, recuerda que tiene la oportunidad de sentarte y mirar cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Descubrir cuál ese propósito traerá paz para tu vida. Y eso te permitirá a ti reorientar tu vida en estos primeros días del año, reagendar las cosas que son importantes, decidir a qué le va a dedicar mayor energía, cuáles son los planes que tú tienes para engrandecer el reino de Dios, para garantizar que tu vida tenga sentido, y en esa dirección tú podrás vivir en paz en un mundo de tensión. Independientemente de todo lo que está ocurriendo afuera, de todo lo que aparentemente está fuera de tu control, tú tienes la oportunidad de decir, es verdad, las cosas no están pintando bien, las cosas no se están moviendo de manera favorable para mí, pero yo voy a confiar. Y cuando estés ahí, angustiado, entonces entra en lo privado de tu habitación y pídele a Dios su paz. Pide la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero cerrar justamente con esto. Pide la paz de Dios. No dejes pasar estos primeros días del año. Siéntate solo o siéntate con los tuyos. Siéntate con los líderes espirituales a los que tú les escuchas y a los que Dios ha usado como canal de bendición para ti. O puedes hacerlo solo. Haz un inventario y reconoce que estás necesitada de vivir en paz con Dios. Y pide que Dios te dé su paz, porque Él guardará, Él cuidará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Porque Él puede darnos algo más que lo que tú y yo hemos estado pensando. Tu mente y la mía es pequeña para lo que Dios tiene. Dice que Él, en Corintios dice que Él tiene para nosotros cosas que nadie la pensó, que corazón, que mente humano haya pensado, son las que Él tiene guardadas para los suyos. Así que en estos momentos, donde quiera que tú estés, yo te invito a que tú hagas justamente un espacio y reflexiones y le diga al Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero vivir justamente guardado en tu paz. No quiero seguir haciendo las cosas desde la óptica mía, sino que desde hoy en adelante y durante todo este año que recién inicia, yo quiero vivir en paz contigo, no importa que estemos viviendo o amenazados en un mundo de tensión. Desde este tu espacio, vida, iglesia y sociedad, hemos querido comenzar este año diciéndote, es posible vivir en paz en un mundo de tensión. Dios me lo bendiga mucho y me lo guarde. Será hasta la próxima entrega de Vida, Iglesia y Sociedad.